Ok, entonces la clase anterior terminamos de hacer el análisis estático de nuestra compuerta. ¿Sí? Habíamos estado revisando, bueno, déjenme ver si es cierto que ya lo habíamos terminado. Ok, habíamos encontrado, no, todavía nos falta. Habíamos encontrado el voltaje de entrada bajo y el voltaje de entrada alto para para mi compuerta NOT. ¿Sí? Es lo que habíamos encontrado. Ok, entonces déjenme cerrar esto. Y este. Y este. Bien, entonces déjenme abrir la presentación porque nos faltan hacer algunas mediciones de estado estático. Redes no. Y bien, tampoco tú. Tú eres. Ok, ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado aquí, donde estábamos midiendo el voltaje de entrada bajo y el voltaje de entrada alto. Lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos estos dos, pues quiero encontrar estos márgenes. Si se fijan, ya encontré este punto, ya encontré este punto y ya encontré este punto. Entonces, quiero saber cuánto mide este margen, o sea, cuántos volts comprenden este margen y cuántos volts tiene este margen de ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también me va a dar la región indeterminada. Entonces, para hacer eso, vamos a encontrar esos márgenes mediante otros comandos measure. ¿Sí? A estos los voy a llamar NML para este caso, si es el margen de ruido bajo, noise margin y es el bajo, low. Y este lo voy a llamar también noise margin, pero este es el alto H. ¿Sí? NM sub H, NM sub L. Entonces vamos a encontrarlos. Y pues vamos a utilizar estos comandos, ¿sí? Que en realidad el margen de ruido bajo ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir dos nuevos comandos measure.measure en corriente directa y el NML, pues ahí, lo encontramos. Ahí está. Como, pues tal cual el voltaje de entrada bajo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a usar un comando param. Y los comandos param, pues ya vimos que realizan las operaciones que yo les diga. Voy a usar otro comando measure, dc. Vamos a encontrar el margen de ruido alto. Igual vamos a usar un parámetro. Y pues vamos a encontrar el margen de ruido bajo. Pues no tiene mucho chiste porque ya sabemos que es este punto. Cualquier punto menos cero pues me da este mismo punto. Pero el margen de ruido alto sí necesitamos al voltaje de alimentación restarle el voltaje de entrada alto para saber cuánto mide en volts este rango, ¿sí? Este pedacito. Entonces vamos a hacerlo. Que sería Balim menos el BIH. Y ya, ahí. Guardo, corro la simulación. Y listo, ahí está. Mi margen de ruido bajo mide 1.4357 volts y mi margen de ruido alto mide 1.4428 volts. Listo. ¿Todos pudieron hacerlo? Sí, puede poner poquito el código, Sí, por favor. listo. Profe, tenemos que poner las dos comillas.
Según la sintaxis el problema es que va a variar de sintetizador a sintetizador o compilador de Spice. Entonces, según recuerdo yo, aquí necesitan las comillas, pero podemos intentarlo sin comillas. Vamos a intentarlo sin comillas. Lo corro y explota. ¿Sí? Entonces necesitan las comillas. Hay otros sintetizadores donde no necesitan comillas, hay otros sintetizadores donde es con una comilla simple, hay otros sintetizadores donde tienen que poner vamos a empezar a probarlo con comilla simple. Y también comilla simple, parece que lo soporta. Sí, ahí está. Hay otros sintetizadores donde hay que ponerlo entre llaves. Nada más, como mi teclado está cambiado, no sé dónde rayos están las llaves. Aquí están las llaves. Déjenme correrlo. Y ahí está. También las llaves las soporta. Sí, entonces pueden usar comillas dobles, comillas simples y llaves, lo que ustedes quieran. Pero solos, no. ¿Va? Gracias, profe, sí. Ujú. En teoría, si el balanceo que hicimos de los anchos de los transistores Ujú. está bien hecho, ambos deberían de ser muy similares, ¿no? Porque debería de ser simétrico, ¿no? Sí, lo que estamos buscando es precisamente eso. Estamos buscando... bueno, ¿ya todos terminaron de copiar el código? Sí. Bien. Lo que estamos buscando es exactamente eso. El problema es si mi punto de cruce no está al centro, si por ejemplo está muy cargado hacia la izquierda, pues el margen de ruido, la región prohibida se mueve junto con este punto de cruce, porque acuérdense que la región prohibida empieza aquí en este codito y termina en este codito, entonces la región prohibida se mueve con el punto de cruce. Si yo dejo mi punto de cruce muy a la izquierda, si se fijan aquí vamos a tener un margen de ruido para ceros bajo, o sea, van a ir desde aquí hasta aquí, y vamos a tener un margen de ruido para unos muy grande desde aquí hasta acá. ¿Esto qué hace? Esto desbalancea el comportamiento de mi compuerta. El problema con eso es que supongamos que aquí vienen a mi compuerta, se va a cambiar el mapeo si esto está sucediendo. ¿Sí? Si se mueve la región indefinida, se va a mover esto. O sea, literalmente estoy subiendo o bajando esto y estoy reduciendo el voltaje bajo y estoy aumentando el voltaje alto, viceversa. ¿Qué va a pasar? Supongan que aquí viene, yo mando un cero digital perfecto, 0 volts. Hay ruido en la línea y se convierte en 0. Vamos a decir, se convierte en 0.5 volts. Supongamos que todo este rango son 5 volts. Todo este rango son 5 volts. Y mi región indefinida es 1 volt. ¿De dónde a dónde va esto si estuviera perfectamente balanceado al centro? Si este es 1 volt y son 5 volts en total, ¿cuánto es esto y cuánto es esto? Pues serían 2 y 2. 2 y 2. Entonces, viene mi cero perfecto, 0.4 volts. ¿Todavía se considera un cero? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. 1.56 volts. ¿Todavía se considera un cero? Sí, profe. Sí. 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 Vamos a decir 1.8 volts. ¿Todavía se considera un cero? Sí. 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 Pero ¿cuál es el problema si mi compuerta no está balanceada? Si estuviera esto más abajo, digamos que estuviera por aquí, y ahora mi margen de ceros nada más va del 0 al 1, y mi margen de unos, o sea, igual mi región sigue midiendo 1 volt, esa no va a cambiar. Ahora es 1 volt aquí, la región mide 1 volt, y entonces el rango de unos, ¿de dónde a dónde va? Si este es 1 volt y este es 1 volt, ¿de dónde a dónde va mi rango de unos? De dos a 2. cinco. De 3 a 5, ¿no? De 2 a 5. Ah, de 2. Ajá. Entonces, si va de 2 a 5, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, en mi voltaje de entrada igual mando un cero, pero ahora hay ruido suficiente como para convertirlo en 2 volts? ¿Sí? Si son 2 volts, antes 2 volts estaban aquí en el límite, todavía se consideraba un cero, pero ahora 2 volts
está en este límite. ¿Qué va a pasar con ese cero? ¿Cómo se va a interpretar? Como un 1. Como un uno, ¿sí? Ese es el problema con una compuerta desbalanceada. Una compuerta desbalanceada o le va a dar más prioridad o va a tener un margen mayor de unos o un margen mayor de ceros, es decir, no va a tener los márgenes balanceados. Cuando decimos balancear la respuesta, lo que queremos es hacer tan parecido este margen a este margen, ¿sí? Para que esto quede al centro. Y tengamos la misma tolerancia a ruido para ceros como la misma tolerancia a ruido para unos. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. gracias. Sí. Por nada, Sí, Oscar. profe. Bien. Seguimos entonces. ¿Sí? Ahí ya está mi márgenes de ruido. Y si yo reviso mis márgenes de ruido, como dice Oscar precisamente, deben de ser lo más parecido posibles. ¿Sí? Deben ser, ahí están, ahí están. Deben ser lo más parecidos posibles. Si se fijan, el margen de ruido bajo es 1.43 volts y el margen de ruido alto es 1.44 volts. Si los redondeo, pues los dos me quedan de 1.44 porque el bajo es 1.4357. Sí, profe. Ujú. Entonces, cuando me reporten a mí los voltajes, porque me van a tener que reportar todos estos voltajes, redondéenlos a tres dígitos. Sí, redondéenlos a tres dígitos. Entonces este quedaría como 1.436 y este quedaría como 1.443. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿A todos les salió? ¿Nadie se quedó atrás? Todo bien. Ok. Lo que sacamos fue claro. la región indefinida, ¿no, profe? Ahorita sacamos los márgenes de ruido y precisamente Ah, con estos podemos sacar la región indefinida. ¿Sí? ¿Cómo sacarían la región indefinida? O sea, ahorita tenemos, ya sabemos cuánto mide este y ya sabemos cuánto mide este. ¿Cómo sabrían cuánto mide la región indefinida? Pues lo sumaríamos y se lo restaríamos en este caso a 5 o cuál es la de referencia. Estamos usando 3.3 de alimentación. Sí, entonces si quisiera medir el margen de ruido, perdón, la región indefinida, pues igual hago un measure DC y a este le voy a poner indef, que es la región indefinida. Usamos un parámetro y pues hay un montón de formas, hay un montón de formas de encontrar cuánto mide este parámetro, ¿sí? Ay, ay, ay. Ahí está. Ok. Una forma, como dice su compañero, pues es el voltaje de alimentación menos este voltaje y me da ya el margen definido, la región indefinida. Otra forma pues es a B y H restarle B y L. ¿Sí? A B y H le resto B y L y ya me da este valor. Entonces lo vamos a hacer acá, que es B y H menos B y L. Corremos la simulación. Y pues aquí está mi región indefinida. 421 milivolts. Profe, Ujú. tengo una pregunta. ¿Qué Haga de pasó? cuenta de que según yo he copiado completo el código, Ujú. pero a mí no me sale la línea de cruce, pues, o sea, ya ve que tiene una recta de rampa. Ujú. A mí no me salen las gráficas, no sé si puso algún comando o algo, bueno, muy probablemente sí. Abre en otra ventana, compañera, creo. En la misma de donde sale la forma de onda cuadrada, en otra pestaña la abre. Ah, sí, o sea, primero cámara, revise que tenga estos dos elementos aquí en el print de DC.
Igual Revise. puedes comentar la otra línea en la que hace la otra gráfica. Ujú. Pero sí, lo que le están diciendo sus compañeros es que acá arriba le va a aparecer otra gráfica. Yo la cerré ahorita, apenas ahí va. Sí. Yo tengo ahorita comentada y precisamente por eso les decía que comentaran la transitoria. Sí. Yo tengo, bueno, no se crean, no la tengo comentada. Nada más esta cosa no la está imprimiendo. Ok. Para los que sí les funciona bien el graficador, si no comentaron la línea del TRAN, aquí tienen dos pestañas. Tienen el chart de corriente directa, o sea, la gráfica de corriente directa, y tienen la gráfica de transitorio. Entonces, nada más acá arriba cambian de una pestañita a la otra y ya les da, o sea, les está mostrando las dos simulaciones simultáneamente. Sí, profe, solo que a mí nada más me sale la recta curva y no me sale la de la rampa. O sea, nada más le sale la curva. Es cerrar. Bueno, en el que nosotros instalamos, yo le di a cerrar, pero no completo. Ya ves que te sale, creo que otra tachita antes de cerrar la ventana completa. ¿Está? La cierras ahí, le das a no guardar y ya te aparece la que tiene el profe en pantalla, creo. No sé si me Ah, di ok. explicar. Según yo es la de abajo, la tachita de esta. La tercera. ¿Está? Sí, Ok. Bueno, intente con eso, cámara, a ver si le da el voltaje. Ok, seguimos mientras cámara sigue allá. Bien. Entonces, ¿dudas hasta el momento? No, todo bien. Todo Ok. bien, todo bien. Ahora, hay criterios para determinar, o sea, obviamente nuestro circuito no puede ser perfecto, ¿sí? Nuestra compuerta no va a ser perfecta. El cruce no va a quedar nunca exactamente al centro con las restricciones que tenemos de los lambdas. Y las regiones indefinidas pues nunca van a ser exactamente iguales. Entonces tenemos que empezar a manejar criterios de diseño, ¿sí? O reglas de diseño como las que manejamos en las celdas. ¿Cuáles van a ser esas reglas de diseño? La primera que les voy a dar, y ahorita por el momento pues es bastante amigable, digamos, esta regla, va a ser que la región indefinida máximo debe ser el 15% del voltaje de alimentación, ¿sí? La región indefinida debe ser máximo el 15% del voltaje de alimentación. ¿Cuánto es su voltaje de alimentación? 3.3. ¿Cuánto es el 15% de 3.3? Díganme. Prácticamente 0.5. 495 milivolts. 495 milivolts. Ahorita estamos perfectamente dentro de la región indefinida tolerada, ¿sí? Que van a ser, ahorita creo que son 421 milivolts, listo. Entonces estamos dentro de la región indefinida tolerable. La que se suele utilizar ya cuando hacemos diseños realistas es el 11%. ¿Cuánto es el 11% de 3.3? Punto 363. Punto 363, ¿sí? Entonces ahorita la vamos a dejar en el 15%. Ahorita vamos a dejarla en el 15%. Ahora, a lo que se refiere, bueno, lo que tiene que ver con nuestros márgenes de ruido, ¿sí? Lo que tiene que ver con nuestros márgenes de ruido, vamos a dejarlos con una tolerancia con una tolerancia para la diferencia de más o menos 0.02 volts, ¿sí? O sea, 220 milivolts, ¿sí? Con una tolerancia de 20 milivolts. Eso significa que la diferencia entre ambos no debería ser mayor a 20 milivolts. Lo vuelvo a correr. ¿Cuánto es lo que tienen ahorita de diferencia? Córrenlo. Del margen de ruido bajo al margen de ruido alto, ¿cuánto es la diferencia? Ya con el redondeo de 7 milivolts, en mi caso. Ujú. Muy bien, Oscar. ¿Los demás? 6.5 milivolts. 6.5.
Entonces lo vamos a dejar ahorita que estamos, digamos, en reglas de diseño amigables, lo vamos a dejar indefinida, 15%, márgenes de ruido, una diferencia máxima de 20 milivolts. Ya conforme hagamos otras celdas, yo les voy a dar los criterios nuevos, ¿sí? Les voy a dar los criterios de la región indefinida y del margen de ruido, la tolerancia para los márgenes de ruido. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a regresar acá a mi presentación, ¿sí? Ya encontramos la región indeterminada también. Y ahora vamos a hacer la caracterización de estado dinámico. La caracterización de estado dinámico es, ahora que ya caractericé mi circuito en estado estático, es decir, sin moverlo en el tiempo, nada más analizándolo conforme varía el voltaje, ahora sí vamos a analizarlo conforme varía el tiempo, ¿sí? Y de la caracterización de estado dinámico me interesan los tiempos, sobre todo lo que van a ser los tiempos de subida, de bajada y de propagación del circuito, ¿sí? Los primeros tiempos que vamos a medir son los tiempos de conmutación. Es decir, mi celda tarda un tiempo en cambiar desde 0 hasta 1 en su salida y cambiar de 1 a 0. Es decir, va a tardar siempre un tiempo en pasar del voltaje bajo al voltaje alto y del voltaje alto al voltaje bajo. ¿Por qué? Porque asociados a los transistores hay una capacitancia parásita, ¿sí? Esa capacitancia pues es el tiempo que tardan los transistores en cambiar del estado de conducción al estado de no conducción, o lo que es lo mismo, para el transistor MOSFET, cómo conduce de una terminal a otra. ¿Cómo le hacemos para que conduzca de una terminal a otra? ¿Qué se tiene que formar para que conduzca de la terminal de drain a la terminal de El canal. source? Así es, el canal. Pero el canal pues es una carga eléctrica que se está formando aquí abajo de la compuerta. Y aunque yo desenergice la compuerta, los electrones que se acumularon aquí van a tardar un tiempo en dispersarse desde debajo de la compuerta, ¿sí? Ese tiempo que tardan en dispersarse es lo que nosotros conocemos como capacitancia parásita del transistor, ¿sí? Porque básicamente en ese momento funciona como un capacitor. Yo aquí desenergizo la compuerta, pero la carga se va a quedar aquí un instante del tiempo. ¿Queda claro esto? sí. Sí. Ujú. Entonces, ese tiempo que tarda la carga en disiparse es lo que me va a dar la capacitancia y es lo que me va a dar estos retrasos, ¿sí? Estos retrasos en las conmutaciones. Yo energizo mi transistor energizo mis transistores y tendría que empezar a conducir inmediatamente el transistor. Pero ¿qué pasa? Que tarda un tiempo en formarse el canal primero, y ese tiempo pues lo vamos a considerar como, nos va a afectar para nuestro tiempo de subida, ¿sí? El tiempo que tarda un canal en formarse y el otro en deshacerse, nos van a dar el tiempo de subida. Y cuando yo energizo un transistor y desenergizo el otro, pues igual, un canal se forma, otro canal se desvanece, entonces tardan un tiempo en suceder ambos fenómenos. Ese tiempo me va a dar el tiempo de bajada. ¿Sí se entiende esto? Esto es debido al tiempo que tardan en formarse y desaparecer los canales. ¿Queda claro? Sí. Una duda. Sí, Ujú. Ahorita que comenta eso, eso implica que porque, o sea, los tiempos en que se forma y se quita un canal Ujú. no son iguales en ambos, porque uno tiene una velocidad más lenta para mover los electrones. Entonces, en teoría, ¿no podría formarse un pequeño corto cada vez que conmutan? Sí, de hecho, nosotros no lo vamos a medir, pero si ustedes revisan las hojas de datos de cualquier, no de cualquiera, pero si revisan las hojas de datos de compuertas lógicas, hay una corriente que se llama corriente de cortocircuito. ¿Por qué se da la corriente de cortocircuito? Precisamente hay un instante del tiempo donde aquí se forma un cortocircuito, ¿sí? Aquí se va a formar un cortocircuito. Si ustedes, de hecho ahorita lo podemos hacer, creo que sí, ahorita lo podemos ver, ¿sí? Vamos a ver si lo alcanzamos a apreciar nosotros ahorita.
podemos medir la corriente del transistor y se va a ver un pico de corriente, que es cuando aquí se forma un cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque los transistores no cambian sus estados de conducción y de no conducción linealmente ni proporcional, ni de manera exactamente proporcional. Entonces va a haber un instante del tiempo, va a haber un pequeño instante del tiempo donde aquí estemos a baja resistencia y acá estamos a baja resistencia. Entonces se forma una línea de baja resistencia desde alimentación hasta tierra. Ahorita vemos si la podemos medir. Es más, antes de hacer cualquier otro cambio, vamos a medir, a ver si la podemos graficar. Entonces, vámonos acá. Esto es adicional, ¿eh? Esto es nada más para mostrarle a su compañero Oscar lo que está preguntando. Si lo quieren poner adelante, sí. Ah, no se crean, no es un measure, es un print. No es obligatorio. Vamos a medir la corriente en el nodo. ¿Dónde están los? Aquí está. Vamos a medirla en el nodo de salida, ¿sí? La corriente que se está entregando al sistema. Y sí. Y también podemos medir la corriente, pero esa la medimos ahorita. Medimos la corriente en los transistores, en cualquiera de los transistores. Pero ahorita vamos a medir nada más esta. Déjenme simularlo. Y ¿dónde rayos está mi corriente? Bueno, yo no la estoy viendo. Yes. ¿Ustedes alcanzan a ver la corriente? No. Ok. Vamos a añadir una medición más de corriente y vamos a medirla. ¿Cómo se llaman mis transistores? MN1 y MP1. Vamos a medir la corriente en MN1 para ver si la podemos graficar. Si no, la siguiente clase les traigo ya el ejemplo, ¿sí? Vamos a medirla otra vez. Muchas gracias. Y bueno, mi simulación explota. Voy a correrla otra vez. Y por acá está la corriente, pero no se me está graficando a mí. Ahí está. Esta es la corriente de cortocircuito, ¿sí? Si se fijan, se da justamente en el punto de cruce del voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Por qué? Por el efecto que les mencionaba, donde sí, acá está. Hay un breve instante del tiempo en el que nuestro transistor está en cortocircuito. O sea, se forma un cortocircuito desde aquí de alimentación hasta tierra. ¿Por qué? Pues por los efectos de la capacitancia que está aquí, por las resistencias asociadas a los canales, por las resistencias asociadas a los materiales de los transistores. No funcionan exactamente igual. Y otra vez va a haber un momento donde este va a estar en baja resistencia y este también va a estar en baja resistencia, ¿sí? Yo quisiera que cuando este está en baja resistencia, este siempre estuviera en alta resistencia y viceversa. Pero no se va a dar así. ¿Se entiende, Oscar? Sí, muchas gracias. Por nada. Bien, entonces esa fue adicional, ¿sí? Acá, ahí está. Corriente de cortocircuito. Y si reviso, mi corriente de cortocircuito son 400 microamperes. O sea, en realidad no es tan significativa, pero sí es significativa en el sentido, o sea, así por sí sola no parece significativa, pero sí es significativa en el sentido de que la corriente que yo había calculado a lo mejor, o sea, estos transistores los hicimos al vuelo, pero a lo mejor yo calculé una corriente de 100 microamperes y mi corriente de cortocircuito es de 400, entonces sí es significativa para el funcionamiento del transistor. Ahorita la podemos volver a medir ya que hagamos las conmutaciones, ¿sí? Vamos a ver si podemos medirla. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay preguntas, pues continuamos. Voy a irme para acá. Y pues tenemos que medir estos tiempos, tiempo de subida y tiempo de bajada. ¿Cómo los vamos a medir? Aquí está mi voltaje de entrada, que habíamos dicho que es una fuente cuadrada entre comillas, porque no existen las fuentes cuadradas en realidad. Mi fuente va a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada.
Va a durar un tiempo en alto, va a durar un tiempo en bajo. Y mi salida pues va a ser esta, la representamos en esta imagen con la línea púrpura o rosita, ¿sí? Depende de la calidad de sus monitores. Entonces vamos a medir tiempos y este es el comando que vamos a utilizar ahora. Se ve complicado, vamos a explicarlo, ¿sí? Vamos a hacer la medición en el transitorio, ¿sí? Vamos a hacer una medición en el estado transitorio. Entonces me vengo para acá, para mi código, y aunque no es necesario, otra vez, aunque no es necesario, voy a comentar todo el análisis estático, ¿sí? Voy a comentar todo el análisis estático. Ahí está. Mi análisis estático se va. ¿Para qué? Pues para que no les vaya a dar el problema que le estaba dando a cámara ahorita, por eso también la otra vez les había dicho, de que se les confunde la gráfica de corriente directa con la del transitorio, ¿sí? O el análisis estático con el dinámico, ¿sí? Acá regresamos a mi análisis lógico, ¿sí? Análisis lógico. Y pues vamos, Profe, ¿qué pasó? ¿cómo le hizo para comentar todo? Seleccionan, clic derecho y ahí tiene insertar comentario, remover comentario. Remuevo comentario, Ah, ok. inserto comentario. Gracias, profe. Ujú. Bien, entonces acá en el análisis lógico, ustedes díganme, ¿hago otro bloque de análisis o nada más modifico el lógico? ¿Cómo se les hace más fácil? Pues se podría modificar el lógico. Ujú. Bueno, aquí el lógico tendré que modificar la fuente. Bueno, está bien. Voy a hacer un tercero, ¿sí? Para que no se me confundan. Yo sé que muchos lo entienden sin problema, pero voy a hacer un tercero. Entonces, también el lógico se va. Adiós, lógico. Ahí está. Se fue el análisis lógico. Y acá voy a hacer un nuevo análisis. Análisis de estado dinámico. Análisis de estado dinámico. Listo. Y pues como voy a usar varias cosas del lógico, pues me traigo las cosas del lógico. O bueno, es más, vamos a empezarlo desde cero. Análisis de estado dinámico. Usa el comando tran, que habíamos dicho que es delta y final. El delta de tiempo y el tiempo final. Entonces, punto tran. Y mi delta lo había dejado de 100 nanosegundos. 100 nanos, ahí está. Y mi tiempo final lo había dejado en 2 micros. Ahora, con 2 micros nada más alcanzo a ver un periodo de la señal, ¿sí? Con 2 micros nada más alcanzo a ver un periodo. Lo voy a incrementar, voy a mandarlo a 8 micros. Quiero ver 4 oscilaciones de la fuente. Vamos a mandarlo hasta 8 micros. Ahí está. ¿Sí? Y pues voy a repetir lo del print. ¿Sí? Simulación. Y que medir. Y vamos a imprimir ahorita lo mismo que estábamos imprimiendo en el transitorio. Y vamos a ver el voltaje de la entrada y el voltaje de la salida. ¿Sí? Entonces ahorita quedó exactamente igual que el análisis lógico, salvo el tiempo. ¿Sí? Voy a guardar, voy a simular. Y esperamos a que termine de graficar. Bueno, ¿ustedes ya lo pudieron ver? Sí. ¿Puede poner poquito, Sí, ya está. poquito el código, profe? Alcanza a copiarlo. Sí. Gracias. Ujú. Bien, ustedes ya deben de estar viendo un pulso cuadrado, ¿no? Deben de estar viendo 4 oscilaciones, ¿sí? Así es. Bien. Entonces, acá voy a volver a correrlo, a ver si ahora sí me lo dibuja. Y no, sigue sin dibujármelo.
Bueno, cierro, no salvo. Simulo. Y ahí está. Ahora sí quiso. Excelente. Entonces, otra vez, separo los voltajes, ¿sí? Para ver entrada contra salida. Y esta es mi entrada y esta es mi salida. Entonces, aunque aquí no se ve, no se alcanza a apreciar, voy a hacer zoom. Ustedes no hagan zoom, ¿sí? Voy a hacer yo zoom. Aunque hay... Bueno. Zoom manual, ya que... Si hacemos zoom, este de arriba es mi voltaje de entrada y este de abajo es el voltaje de salida. Entonces, lo que quiero yo es medir el tiempo que tarda primero en pasar del límite del 0 al límite del 1 mi voltaje de salida. O sea, de aquí a acá, o sea, del 10% al 90%. Y luego quiero medir el tiempo que tarda en pasar aquí del 90% al 10%. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los comandos que vamos a usar. Vamos a usar el comando trigger y el comando target. El comando trigger y target es básicamente un cronómetro. Trigger es cuándo voy a gatillar o cuándo voy a disparar el cronómetro. Y target es cuándo voy a detener el cronómetro. Esto mide tiempo. Entonces, trigger. ¿Quién va a gatillar mi simulación? Ah, caray. Ahí está. ¿Sí? Trigger. ¿Quién va a gatillar mi simulación? En este caso, pues es la salida. ¿Sí? Voy a medir la salida. Entonces, la salida que va a gatillar la simulación es el siguiente valor después del trigger. Entonces, vámonos para acá al código. Nos vamos acá después del punto tran. Punto measure, que déjenme ver si funciona con meas. Bueno, ahorita lo reviso con measure. Y luego en el análisis, en el transitorio, ¿sí? Que vamos a medir. Y vamos a medir déjenme ver lo que puse en la diapositiva. ¿Cuál le medía primero? El tiempo de subida. Vamos a medir el tiempo de subida primero. Entonces, vámonos acá y voy a medir el tiempo de subida. Voy a medir TR, Time Rise. ¿Sí? Tiempo de subida. Entonces, ¿quién inicia mi simulación? Perdón, mi medición. Trigger. ¿Quién gatilla la señal? ¿Sí? ¿Quién gatilla la señal? Este es trigger, señal, valor. ¿Sí? Ah, bueno, no hay ñ. Entonces, ¿dónde voy a medir el tiempo de subida? ¿En la entrada o en la salida? La salida. Salida. Entonces, mi salida pues es el voltaje de X. ¿Y en qué valor voy a empezar a medir? O sea, ¿en qué valor empiezo a medir el cronómetro? Quiero medir el tiempo de aquí a acá. Del 10% al 90%. ¿Dónde empiezo a medir? 0.33 volts. ¿Sí? O lo que es lo mismo. El valor es donde va a empezar mi medición. ¿Sí? En este caso va a ser 0.33 volts. O lo que es lo mismo, 0.1 por voltaje de alimentación. ¿Sí? 0.1 por el voltaje de alimentación. Y no me acuerdo si LTSPI soporta operaciones así. Si no, ahorita lo modificamos. Listo. Y ahora hay que decirle cuál señal. ¿Sí? ¿Por qué? Le estoy diciendo, mira, vas a medir el tiempo de aquí a acá, pero yo quiero que lo mida en una señal. El problema es que ahorita en este momento tenemos varias señales que atraviesan por ese punto. ¿Sí? O sea,
¿Dónde lo va a medir? O sea, ¿dónde va a empezar a medir? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O acá? O sea, ¿cuál de estos puntos es el que inicia la medición? Entonces, para indicar cuál señal, vamos a usar la palabra o el comando rise y el número del rise. ¿Sí? Rise es subida, fall es caída. Entonces, aquí le estoy diciendo, en la primera subida que encuentres que cruce por 0.33, inicia el cronómetro. La primera subida, pues es esta. ¿Sí? Le estamos diciendo, aquí empieza a medir. ¿Sí? Aquí empieza a medir. Entonces vamos a poner el comando rise igual a 1. Entonces, ¿cuál señal? Rise igual a 1. Igual a 1. Listo. En el caso de valor, ¿no ocuparíamos poner val igual y entre comillas? Cierto. Acá sería val igual. Listo, entonces esta la desplazo para acá. Y bien, déjenme. Oscar, apellidos. González Sánchez. González Sánchez. Oscar Alan. Bien, punto porque se fijó que se me pasó una parte del comando, ¿sí? Aquí va el val. Se me olvidó el val. Ok, ¿todos listos? ¿No se me ha quedado nadie atrás? No creo, profe. Bien, entonces medir en el transitorio en una variable que voy a llamar tr. Iniciamos el cronómetro que mida la señal de salida cuando atraviese 0.33 volts en la primera subida. Listo. ¿Qué falta? Definir el final de la medición o dónde está el target. ¿Sí? ¿Dónde está el target? Vamos a... Este más se utiliza porque en realidad lo que voy a poner aquí es un solo comando. Debería ir aquí arriba. Ustedes lo pueden poner en una sola línea o lo pueden poner en dos líneas. Si van a dividir comandos en dos líneas o más en Spice, nada más le ponen el símbolo de más y Spice ya sabe que ese texto que van a poner ahí iba en la línea anterior. Bien, entonces ahora el target. ¿Cuál es la señal que determina dónde para el cronómetro? ¿La entrada o la de salida? La salida también. Sí, La sigue salida. siendo la salida. Seguimos midiendo en la salida. ¿Sí? Entonces, en Bx, valor igual a... Y ya no es en el 10%. ¿Hasta dónde vamos a medir? 90. 90%. 90%. Muy bien. O sea, ahora nos vamos para acá. Vamos a medir al 90%. ¿Sí? Ahí está. Esto es 0.9 por voltaje de alimentación. Y ya no es subida. ¿Dónde es? O sea, vamos a medir hasta acá. ¿Qué es esto? ¿Es una subida o es una bajada? Una bajada. Bajada. Entonces, Una bajada. ya no es subida, es una bajada. Fall igual a... Y esto es importante. Estamos midiendo la primera subida de la salida. Esta es mi salida, ¿sí? Entonces, aquí no hay nada. Bajada, subida. Esta es la subida 1. ¿Cuál bajada es? La segunda. Así es. Esta es la primera bajada y esta es la segunda bajada. Entonces, aquí deben tener cuidado cuando hagan sus mediciones. Si yo le pusiera fall igual a 1, ¿de dónde? O sea, estamos midiendo de aquí hacia dónde mediría. Hacia atrás. Hacia atrás, entonces les daría un tiempo negativo. Siempre que les dé tiempos negativos es que se equivocaron en el número o de la subida o de la bajada. Entonces aquí es de la primera subida a la segunda bajada. Igual se pueden equivocar y decirle de aquí
acá. Si les da tiempos muy grandes es que se equivocaron igual en el número de la subida o en el número de la bajada. Entonces voy a ponerle de la primera subida a la segunda bajada. ¿Sí? Entonces me voy para acá. Fall igual a... Ay, 2. ¿Qué pasó? Bueno, se puso val igual a, pero no le puse las comillas, profe. Ah, es lo que voy a ver ahorita. Sí, voy a tratar de hacer la simulación. Si explota le pongo comillas y si tampoco lo acepta sin comillas hay que ponerle el para. ¿Va? Ok, profe. Bien, entonces si ya no hay preguntas, este es el comando y vamos a correrlo. Vamos a ver si no explota. Y no, no explotó, ahí está. No necesita comillas. Ahora, ¿cuánto tiempo les dio de resultado? ¿Cuánto es su tiempo de subida? ...990 nanosegundos. 990 nanosegundos. Me da igual. Sí, también me dio. Ok, 991. 991. Ay, espérense, les di mal el comando. Yo les di mal el comando. Es del 10% al 90% de la misma parte. Si, o sea, estamos midiendo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Yo estoy midiendo de aquí a acá. Yo me equivoqué. Es de aquí a aquí. Entonces, no es a la caída 2. ¿Hacia dónde es? A la subida 1. Así es. Rise igual a 1. O sea, queremos medir de aquí a aquí, de aquí a aquí. Yo estaba midiendo de aquí a acá. Córranlo otra vez, nada más. 19.2 nanosegundos. A mí me dio 18.79. ¿Alguien le da otro valor diferente? A mí lo mismo que a ti. 16.20. Sí, aquí ya les va a empezar a dar variaciones a todos. Está bien. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué a usted también le aparece lo de trigger y target? ¿Cómo? ¿O qué es eso de abajo, del valor de TR? ¿Esto? Ajá. Dependiendo de la versión de su compilador, les reporta, o sea, me dice, mira, tu TR mide esto. La empecé a medir aquí y la terminé de medir acá. O sea, me está reportando dónde se dio el gatillo y dónde se dio el objetivo del cronómetro. Si no se los pone, no pasa nada. Nada más en esta versión del software lo está dando por defecto. ¿Sí? Ok, gracias. De hecho, como son dependientes de ese trigger, por eso los pone como con una sangría. ¿Estos? Ajá. Sí, o sea, con el tabulador hacia adentro. Ah, ok. Sí, pero lo importante es que les dé el TR, o sea, que les dé el tiempo de medición. Estos se los puede dar o no, pero este sí debe dárselo sí o sí. Ok, ¿a quiénes no les reportó el trigger y el target? Digan yo. 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 A mí no. ¿Mm? A mí tampoco. Bien. Entonces no importa que no se los reporte, nada más mientras les reporte el TR, ¿sí? Con eso tenemos por el momento. Ok. ¿Se entendió esto? Sí. Estoy midiendo Sí. de aquí a aquí. Este es el tiempo de subida. ¿Cuál tiempo me falta medir? De bajada. Entonces ustedes me van a decir cómo va a ir ese. ¿Cómo empieza el comando? Pues igual no, profe, como Sería poco el mismo. mucho. Punto measure en la simulación transitoria. ¿Cómo se va a llamar este? TR2. No, este no es tiempo de subida, es tiempo de bajada. Es cierto. TF. TF, TF. time fall. ¿Dónde gatilla? ¿En cuál señal? En la de La salida. de salida. Salida, muy bien, en BX. ¿En dónde empezamos la medición? La de subida es del 10 al 90, la de bajada, ¿dónde va a empezar? Del 90. 90. Del 90. Va a empezar en 0.9 por el voltaje de alimentación. ¿Dónde la voy a medir? ¿En una subida o en una bajada? Y una bajada. En una bajada. Bajada. Y puede ser la 1 o Igual 1. Aquí, la primera bajada es esta de aquí, ¿sí? Ahora,
una más de las cosas que introduce el simulador como aleatoriedades es la estabilidad térmica de los transistores. Es decir, los transistores no van a funcionar igual a 24 grados centígrados, que es la temperatura ambiente por defecto, que a lo mejor a 26 grados centígrados o a 32 grados centígrados. Y tampoco ningún semiconductor funciona exactamente igual la primera vez que lo activan que la segunda vez que lo activan. ¿Por qué? Muchos fenómenos. Por ejemplo, hay capacitancia residual, hay inductancia residual. ¿Eso qué significa? Que algunas cargas se quedan atrapadas en el cuerpo de los semiconductores. También campo electromagnético se queda atrapado a veces en el cuerpo de los semiconductores. Entonces hay variaciones en el funcionamiento de todo semiconductor de la primera a las demás veces que lo hago. Yo les recomiendo que si van a hacer las simulaciones, las hagan después de la primera oscilación, ¿sí? Para que su sistema, entre comillas, se estabilice. No pasa nada, ahorita yo creo que no va a haber mucha diferencia. Vamos a medir la caída aquí, vamos a medir este tiempo de caída, ¿sí? Vamos a medir este. Y lo vamos a cambiar después a, este es el segundo, tercero, vamos a medirlo en el tercero, ¿va? Voy a cerrar aquí. Bueno, no se crea, no cierro porque ya no se ve. Entonces, vamos a medirlo en la primera caída. El target, ¿en cuál señal es? La de salida. Igual en la de eso. ¿En cuál valor termina? En el 10%. En el 10%, 0.1 por el voltaje de alimentación. ¿Y en cuál caída? En la 1. En la 1. Ahí está. Guardo. Y pues vamos a ver cuánto tiempo me reporta. Corro. Y me reporta un tiempo de 24.077 nanosegundos. A todos les reporta un tiempo parecido. Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora voy a... Ay, no se crean, no voy a cerrar. Voy a cambiarlo a la tercera caída. Vamos a ver qué pasa si cambio la tercera caída. Son muy pocas, no creo que haya variación, pero de todos modos. 24.77, lo volvemos a correr. Y si se fijan, hay variación. En lugar de 24.77, mi caída es más rápida, son 24.064 nanosegundos. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que estamos demostrando es que hay pequeñas variaciones en el comportamiento del semiconductor dependiendo del tiempo que lleve activo funcionando. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que traten de evitar las mediciones aquí. ¿Sí? Traten de evitar las mediciones en este primer ciclo y traten siempre de tomarlas más ciclos adelante. ¿Sí? Ahorita no hay mucha diferencia, pero ya que veamos circuitos mucho más complejos, ya vamos a tener mucha diferencia entre el primer ciclo de comportamiento y ciclos más avanzados. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener redes de 60, 70 o hasta 200 transistores y ya esas pequeñas diferencias se van a ir sumando. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que midan de la segunda hacia adelante, de la segunda iteración o de la segunda forma de onda. Bueno, del segundo periodo en adelante. Igual, voy a correr aquí. Tiempo de subida, 18.79 nanosegundos. Vamos a mandarlo al tercero. 18.79, vamos a ver cuánto me da ahora. Ese se quedó más o menos igual. ¿Sí? También otra cosa es que el tiempo de caída siempre va a ser más lento que el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque pues va a tardar más en descargarse el capacitor de mi compuerta que en cargarse. ¿Sí? Es más fácil cargarlo que descargarlo. Ahora, vamos a hacer el análisis también. ¿Para qué rayos queremos el capacitor de carga? ¿Sí? ¿Para qué rayos queremos el capacitor de carga? El capacitor simula una carga. No podemos nosotros o no debemos hacer las mediciones sin el capacitor de carga porque los tiempos se modifican. ¿Sí? Voy a comentar el capacitor de carga y ahorita tenía 18 y 24 nanosegundos. Corro la simulación. ¿Y cuánto tiempo tengo ahora? 6 y 4 nanosegundos. ¿Sí? 6 y 4 nanosegundos. Eso significa
que añadir el capacitor de carga triplica o cuadruplica mis tiempos de conmutación. ¿Por qué? Pues porque ya tengo otro circuito ahí que está generando un efecto de capacitancia, un efecto de inductancia, un efecto de resistencia, de impedancia que se está sumando a la impedancia de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso modifica mis pruebas. Por eso se usa el capacitor de carga. Este capacitor simula que estamos conectando nuestro circuito a otra cosa. Porque sin carga pues funciona muy bonito, pero ya con carga estamos probándolo o simulando un escenario más real. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Sí, profe. Entonces ya tenemos Sí. los tiempos de conmutación. Me faltan los tiempos de propagación. Déjenme ponerle aquí. No se crean ahí, no. Estos son tiempos de conmutación. Me faltan los tiempos de propagación. Measure. Measure. En el transitorio. Y vamos igual a cronometrar. Entonces también. Mis tiempos de propagación. Aquí se van a revolver con la nomenclatura. Bueno, esto ya lo hicieron ustedes. Tiempos de propagación. Tengo dos tiempos de propagación. Tiempo de propagación de bajo a alto. ¿Sí? Tiempo de propagación de bajo a alto. Y el tiempo de propagación de alto a bajo. ¿Sí? De alto a bajo. ¿Qué significa esto? El tiempo de propagación de bajo a alto o tiempo de propagación de subida es qué tanto tarda la señal en propagarse cuando mi entrada va subiendo. Tiempo de propagación de caída es qué tanto tiempo tarda en propagarse la señal cuando va cayendo. ¿Por qué? Otra vez, mi fuente de entrada cambia de nivel, pero mis transistores pues tienen entre comillas que responder, o sea, tardan un tiempo en responder. Eso significa tarda un tiempo en formarse el canal. Una vez que se está formando el canal, tarda un tiempo en empezar a circular la corriente. Una vez que circula la corriente, tarda un tiempo esa corriente en alcanzar la salida del circuito. Todos esos tiempos son los tiempos de propagación. O sea, si fuera ideal mi circuito, en cuanto sube la entrada, la salida responde. ¿Sí? En cuanto empieza a subir, la salida responde. Pero esos tiempos, no existe una compuerta perfecta. Entonces, mi compuerta va a tardar un tiempo en responder. Este tiempo lo vamos a medir desde el 50% de la entrada, o sea, desde el 50% del valor final de la entrada hasta el 50% del valor final de la salida. ¿Sí? Así vamos a medir estos tiempos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a medir el tiempo de propagación de bajo a alto, o sea, tiempo de propagación de subida para A. ¿Dónde lo vamos a medir? Vámonos para acá. ¿Sí? Vámonos para acá. Entonces este es el tiempo de propagación de bajo a alto. ¿Y dónde lo vamos a empezar a medir? Gatillo. Tiempo de propagación. ¿Dónde se empieza a medir otra vez? En la entrada. ¿Sí? Lo voy a empezar a medir en la entrada y mido el tiempo hasta la salida. Entonces vamos a poner ese comando. Tiempo de propagación. Otra vez, ¿quién es la señal que dispara el gatillo? ¿Que dispara el cronómetro? La de entrada, que sería BA. Así es, la de entrada que es BA. Muy bien. Ahí está. ¿En cuál valor? ¿De dónde a dónde dijimos que hacíamos la medición? En 0.5 de BA líquido. El 50% de la alimentación, o sea, 0.5 por el voltaje de alimentación. Y aquí le voy a cambiar cuál señal por subida, bajada. Ahí. Ok.
¿Dónde empiezo a medir eso? O sea, vamos a medir propagación de la entrada a la salida. Vamos a medir propagación de subida. De una subida a una bajada. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál subida escogen? La tercera. Tercera subida. Pero qué raro. Entonces, de esta subida, vámonos al código. Rise igual a 3. Y vamos a completar el comando. Empiezo a medir de una subida y a dónde termina mi medición. ¿Cuál señal termina la medición del tiempo? La de salida. La de salida. Entonces vamos a ponerle aquí voltaje de salida. ¿En qué valor del voltaje de salida se termina la medición? 0.5 real. 0.5 por el voltaje de alimentación. Y estamos midiendo en la tercera subida. 1, 2, 3 en esta subida. ¿En cuál bajada lo mido? Pues es la misma, la tercera. 1, 2 en la tercera bajada. Entonces lo voy a medir aquí en la tercera bajada. O sea, desde aquí a aquí. Adiós. O sea, lo voy a medir de aquí a acá. Que parecen instantáneas, pero no. Entonces, fall igual a 3. Listo. Corremos el código. Y ahí está. Mi tiempo de propagación de subida son 12.88 nanosegundos. Listo. Ok, entonces ahora ustedes díganme. Measure, voy a medir en el transitorio y voy a medir el tiempo de propagación de bajada, o sea, de alto a bajo. ¿Quién inicia mi medición? ¿Cuál señal? Pues Igual también es la de entrada. La de entrada, muy bien. ¿En qué valor de la señal de entrada? 0.5 de la alimentación. ¿En una subida o en una bajada? En una bajada. Pues. Este es al revés, entonces, en una bajada. ¿Y en cuál bajada? Pues igual podemos agarrar la tercera. Que va a ser otra, pero agarramos la tercera. Tercera bajada, entonces de entrada esta es 1, 2, 3. O sea, asegúrense de que tengan tantas bajadas como están tratando de medir en su simulación. ¿Sí? Si yo nada más hubiera hecho la simulación, por eso ahorita cambié la simulación en el transitorio. Teníamos nada más un ciclo. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tengo 4 ciclos, entonces sí puedo hacer la tercera bajada. 1, 2, tercera bajada, listo. ¿Y a cuál subida voy a medir? también en la tercera. 1, 2, tercera subida. O sea, voy a medir de aquí a acá. Entonces, vámonos por allá. Fall 3. Y entonces... Ay. ¿Dónde está el target? En la salida. Salida. ¿En cuál valor de la salida? A la mitad del voltaje de Mitad del voltaje de alimentación. ¿Y en subida o bajada? En Subida. Esto es al revés. y la tercera. En la tercera. Guardamos, corremos la simulación. Y ahí está. Mi tiempo de propagación de bajada son 9.36 nanosegundos. Listo. ¿Esto qué significa? Terminamos la caracterización eléctrica básica de mi compuerta NOT. ¿Sí? Y ya nada más para a ver si me sale. Para ejemplificar lo que les decía de la corriente, voy a medir la corriente y la única que se pudo graficar la otra vez fue la corriente de drain.
del MN1. Vamos a ver si aquí también me deja graficarla. Corro la simulación. Y dame mi maldita corriente. Está pensando todavía. Bueno, la vuelvo a correr. ¿Sí lo guardó, profe? Sí, pero son las gráficas, o sea, como que se quedan trabadas de repente conmigo. Si a alguien le pasa es lo mismo. O sea, nada más cierren y vuelvan a abrir las gráficas y vuelvan a simular un montón de veces y ya debe de funcionar. No funciona. Simula. Y ahí está la corriente. Bien. Ahora, como no puedo cambiar los colores aquí, a ver si alcanzan a ver ustedes. De hecho, aquí es más notorio ese como corto Sí, que se fabrica cada vez que cambia. sí. O sea, cada vez que está haciendo la oscilación, o bueno, la conmutación más bien, no la oscilación, la conmutación, la salida, tenemos un corto, o sea, tenemos un pico de alta corriente. ¿Sí alcanzan a ver este pico de corriente acá abajo? Que parece una aleta de tiburón. Sí. Ok. Este pico de corriente es el efecto que les decía, o sea, hay un instante del tiempo, si se fijan, es un instante del tiempo muy, muy corto, en el que la los dos transistores están en región de baja resistencia o están los dos en región lineal y pues tienen bajísima resistencia, entonces hay técnicamente un corto desde voltaje a esta tierra. No es en realidad un corto, pero es una resistencia muy baja, ¿sí? Entonces se me va a presentar este efecto donde tenemos un instante del tiempo donde hay alta corriente a través de esos transistores. En realidad es poco tiempo, si se fijan, empieza literal aquí tal cual en 3 microsegundos y termina en 3.0, vamos a decir 0.6 microsegundos, es decir, el tiempo que dura este corto son aproximadamente 0.06 microsegundos o 60 nanosegundos. Es un tiempo relativamente corto, pero es suficiente como para generar picos de corriente, ¿sí? Para generar un consumo de corriente que está afectando mi sistema. ¿Se entiende esto del pico de corriente? Sí. Sí. De hecho, lo otro que es interesante Uh-huh. es que no es un pico simétrico. Uh-huh. O sea, concuerda con el hecho de que el P es el transistor lento, porque si se fija en las entradas, Uh-huh. el pico más grande se da solamente cuando va de 0 a 1, Uh-huh. que eso implica que es cuando el P debe de dejar de conducir, Uh-huh. y pues por los tiempos que tiene no lo Uh-huh. hace. Pero cuando es al revés, de 1 a 0, no sucede el fenómeno, o el pico es mucho más chico. Uh-huh. Sí, o sea, aquí lo que dice su compañero, no tanto más grande, es más rápido. O sea, esta es la parte más rápida del pico, que es la parte del lado izquierdo. Y del otro lado, la disipación de corriente es más lenta, ¿sí? No, y me refiero incluso a... Si puede bajar tantito la escala. Ahí. Uh-huh. Si se fija, cuando es el escalón de subida, es diferente la magnitud del pico al Ah, ya. Sí. Sí, o sea, la magnitud de los picos no es igual. O sea, también no es lo mismo el corto en un sentido que el corto en otro sentido. ¿Por qué? Si se fijan aquí, esto coincide con cómo cruzan el voltaje de entrada con el voltaje de salida. Si se fijan, si encimáramos las dos gráficas, que no las encimo porque son del mismo color y no se van a ver. Si encimáramos las dos gráficas, verían que este pico de corriente casi entra dentro de este triangulito que están dejando los cruces de los otros dos. Y si me voy para acá, este pico de corriente entra en este triangulito que están dejando acá. O sea, solo se da el pico de corriente en la superposición del voltaje de entrada con el voltaje de salida cuando están haciendo la conmutación. ¿Sí queda claro esto? Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende todos? Sí, pero Bien. Sí. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? No,
Ok. Todo claro. Entonces, si se fijan, aquí estamos midiendo la corriente y voy a añadir esto al measure, ¿sí? Para no tener que revisar la gráfica. ¿Por qué? Porque a mí me explota la gráfica. Entonces, voy a añadirlo acá para no tener que revisar la gráfica. Y vamos a medir el máximo pico de corriente. Entonces, punto measure en el transitorio es IS, que es corriente de cortocircuito, y short circuit. ISC, perdón, y le vamos a poner... Sí, corriente de cortocircuito, así la vamos a dejar. Y vamos a encontrar el máximo valor de la corriente de drain en MN1, ¿sí? Desde 0 segundos hasta, y la simulación la estamos haciendo hasta 8 microsegundos. Entonces, desde 0 hasta 8 microsegundos. Eso me va a medir todos esos piquitos de corriente, o sea, todos estos, y me va a encontrar el máximo. ¿Sí? Queremos conocer el máximo cortocircuito que tenemos. Entonces, corro la simulación. Y ahí está. Máximo corto que tengo, o máxima corriente de cortocircuito, 1.42 miliamperes. ¿Sí? 1.42 miliamperes. ¿Se entiende para todos? Sí. Sí, Sí. Bien. Ok. Entonces aquí también podríamos medir incluso cuánto dura ese cortocircuito, pero ya con esto, con la corriente de cortocircuito tenemos por el momento. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de seguir adelante? Bien. Seguimos adelante entonces. Guardo todo por si acaso. Y lo que sigue es, ya que caractericé eléctricamente mi transistor, ya que lo tengo caracterizado eléctricamente, sigue pues hacer el plano de fabricación de ese transistor o de esa compuerta, así que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces vamos a continuar. Ahí está, tiempo de propagación. Y listo, ok. Semana 6. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, bueno, en esta parte lo pueden encontrar en el libro de Neil Weste, en el tema 1.4 y 1.5, que es lógica CMOS y fabricación y planos de fabricación de circuitos CMOS. ¿Sí? La idea es que entiendan cómo funciona el transistor MOSFET, cómo funciona la compuerta NOT y cómo hacemos una compuerta NOT, cómo la diseñamos. ¿Sí? Ok, entonces empezamos. Topología de transistores MOSFET en el layout. Si se acuerdan, pues este es el diagrama esquemático de mi compuerta NOT. ¿Sí? Esta es mi compuerta NOT. Ahora vamos a dibujarla. Cosas que debemos de tener en cuenta para dibujar nuestra compuerta en el layout. Vamos a necesitar primero algo que contenga mi compuerta. ¿Sí? Vamos a necesitar algo que contenga mi compuerta. Y yo como cliente les voy a dar a ustedes dimensiones para empezar a hacer su diseño. Si se fijan, acá en el diseño tenemos rieles de alimentación, el riel de VDD y el riel de GND. Entonces, esos van a existir en la vida real. Van a ser dos rieles de metal donde va a estar conectada mi compuerta, o bueno, mis compuertas sean lo que sean. Además, vamos a necesitar un pozo de material N para poder poner mis transistores P. Quedamos que el sustrato debe ser contrario al transistor. Y por defecto, las obleas de fabricación con las que yo trabajaría son obleas con un dopado P. Entonces, solo podría hacer transistores N ahí. Para poder hacer transistores P, dopo un pedacito de la oblea como tipo N y ya puedo poner aquí un transistor P. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ok. Todo claro. Entonces, yo como cliente les voy a dar a ustedes 3 dimensiones iniciales al menos para su circuito, para su celda.
Les voy a dar el alto de la celda, les voy a dar el alto del pozo y les voy a dar el grosor de los rieles. Los rieles son del mismo grosor, entonces con que les dé el grosor del riel ya saben cuánto miden los dos. Entonces vamos a diseñar vamos a hacer este diseño, ¿sí? Vamos a hacer este diseño. Ok. Ajá. Y listo. Ok, cerramos el test spice y ahora sí, vámonos al plano de fabricación. Abrimos nuestro plano. Y bueno, ya la clase anterior habíamos hecho un transistor. Entonces, lo que ya hicimos lo vamos a aplicar aquí. Vámonos a Cell. Al menú Cell de hasta arriba. New. Y vamos a darle un nombre nuevo a nuestra celda. Se va a llamar Not. Un solo archivo de planos puede contener una cantidad n de celdas en su interior. Véanlo como un archivo de Excel. En un archivo de Excel ustedes trabajan con libros y un libro puede tener tantas páginas como ustedes quieran. Entonces, el archivo de planos pues va a funcionar igual. ¿Sí? Yo puedo tener la cantidad que yo quiera de planos adentro de mi archivo. ¿Sí? ¿En dónde le puso, profe? Cell New. Cell New. No, nombre es con puerta not. Not, pónganle. Ujú. Profe, ¿cómo se le puede hacer para borrar una celda si la hice mal? Es que, bueno, la otra vez hice una celda y la nombré mal, pero no la supe cómo eliminar. Cell, delete. Y ya seleccionan aquí de su menú la celda que quieran eliminar. Ay, muchas gracias, Ujú. profe. Bien. Entonces, vamos a empezar. 18. 150. Ok. Les voy a dar unas dimensiones al vuelo para que empecemos a trabajar. Y pues anótenlas, ¿sí? Anoten sus dimensiones. Déjenme abrir el Genie acá. Ok. Entonces, alto de celda lo vamos a dejar de 150. Déjenme buscar el símbolo de la lambda. Ahí está. 150 lambdas. ¿Sí? Alto del pozo, pues por lo general es la mitad. ¿Sí? Si no se los especifico, es la mitad. Entonces, la mitad de 150, ¿cuánto es? 75. 75 lambdas. Y el grosor de riel lo vamos a dejar de 10 lambdas. ¿Sí? Ahí están mis dimensiones. Son las dimensiones con las que voy a trabajar ahorita. Tarán, tarán, tarán. Ah, se fue para arriba. El grosor, ¿cuánto de riel? ¿Cuánto? 10 lambdas. 10 lambdas. Entonces aquí está. ¿Sí? Diez lambdas. Entonces más, déjense los anoto acá.
mucho rollo. Ahí. Ok, entonces alto de celda 150, alto de pozo 75 y 10 para los rieles de alimentación. Entonces, para empezar a dibujar mis celdas, lo primero que voy a hacer es tomar Cell Outline, es la primera capa que tienen de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cell Outline. El Cell Outline es una capa que no se fabrica y nada más me sirve a mí como diseñador como referencia. Entonces agarro mi herramienta de dibujo de cuadritos y listo. Hago ahí mi cuadrito de Cell Outline. Control E y le vamos a dar dimensiones. Alto 150. Ahora el ancho lo pueden escoger ustedes, ¿sí? Ustedes definen el ancho de sus celdas, pero que sea un múltiplo de 10 lambdas, ¿sí? Que su ancho siempre sea un múltiplo de 10 lambdas. Entonces, vamos a ponerle aquí 50, nada más porque sí. Control E otra vez, alto 150, ancho 50 y vamos a ponerlo en el origen. X left en 0, Y bottom en 0. Asegúrense que aquí en Showbox Coordinates tengan bottom left corner and dimensions. Bottom left corner and dimensions. Ok, y listo. Ahí está mi celdita. ¿Sí? ¿Listos? Sí. Bien. Si ya hicieron el cell outline, vamos a hacer ahora... ustedes díganme, ¿qué hago? ¿Rieles o pozo? Rieles. Entonces, los rieles van a ir siempre con metal 1. Selecciono metal 1, me aseguro de tener seleccionada la caja. ¡Pam! Un riel. Vamos a darle dimensiones a ese riel. Control E. Entonces, ancho de riel, pues el ancho de mi celda. ¿Cuánto tenía mi celda de ancho? 50. ¿Y cuánto es el grosor de riel? Es el alto. Dijo que eran 3, ¿no? No, 10. Ah, perdón. 10. Ahí está mi riel. Ahora, mi riel, si se fijan, está Escape para soltar la herramienta de dibujo de cajas y usar la herramienta de selección. Mi riel está por acá, entonces vamos a alinearlo. Selecciono el riel, clic adentro del Cell Outline y se selecciona el Cell Outline. Y vamos a alinearlos. Entonces, estas son las herramientas de alineación. Vamos a alinear primero al centro horizontal y luego vamos a mandarlo a la parte superior. Listo. Centro horizontal y parte superior. Por eso necesito el Cell Outline. El Cell Outline me va a servir para alinear todos los elementos. Control D para duplicar el riel. Quedó encima del otro, por eso no lo veo. Y pues aquí ya hay muchas opciones para alinearlo abajo. Una es darle M y moverlo 140 lambdas hacia abajo. O puedo seleccionar también el Cell Outline y lo mando a la parte inferior. Listo. Ahí están mis dos rieles. Profe, ¿puede repetir esos pasos, por favor? ¿Desde dónde? Para centrarlo. Mi Windows XP no tiene suficiente memoria virtual, entonces adiós. Otra vez. Metal 1. Herramienta de dibujo de cajas. BAM. Control E. Dimensiones. Ancho 50. Alto 10. Listo. Escape. Selecciono riel. Selecciono Cell Outline. Centro horizontalmente, mando al tope. Listo, ya, gracias, profe. Bien. Duplico riel. Selecciono Cell Outline. Lo mando abajo. Listo, ya están mis dos rieles. Todos. ¿Listos? Profe, ¿cómo se duplicaba? Control D. Ok, Ujú. ¿Alguien más falta? Ok, seguimos.
Y pues ya nada más me falta mi pozo. El pozo es este que viene aquí como NWell. Herramienta de selección de cuadros. Bam, listo, ahí está mi pozo. Dibujen su pozo. Control E. ¿Cuánto va a ser el ancho del pozo? ¿Cómo encontramos el pozo, profe? Debe de estar, es la segunda capa de arriba hacia abajo. NWell. N web. Ah, ya lo Ajá. Ancho del pozo. 50. Tiene que ser de ancho igual que la celda. Alto del pozo. 150. No, 75. Y otra vez voy a alinearlo, selecciono el cell outline, centro horizontal y mándalo al tope. Y listo, ya está el contenedor de mi celda. Este ya es el contenedor de mi celda. Profe, ¿me puede repetir la altura del N? El pozo 75. Ajá. Ok, gracias. Bien, ¿no se ha quedado nadie? ¿Cuáles eran las medidas, profe? Es que se me fue eso. Del NWell. Ahí están las medidas. Ah, ya. El pozo va a tener 75 de alto. Y pues de una vez bien, ¿todos listos? Sí. Seguimos. Ok, ahora que me falta, pues hacer mis transistores. Me falta hacer mis transistores. Ya tengo esta parte terminada. Entonces, aquí están los pasos que hicimos. Definir el ancho provisional de la celda, dibujar el perímetro con el cell outline, dibujar los rieles de alimentación, dibujar el pozo NWell y nos falta dibujar los transistores NMOS y PMOS. ¿Sí? Ahora, ¿cómo rayos vamos a dibujar los transistores? Eso ya lo habíamos visto. Vamos a hacer la celda que acabamos de caracterizar eléctricamente. Entonces, díganme, para esa celda, ¿cuánto era el L de los dos transistores? ¿De cuánto dejamos la longitud de ambos transistores? De 1.6 micros, ¿no, profe? 1.6 micro. No, de punto. 0.6 micrómetros. Mm, ¿Sí? Fueron 0.6 micrómetros. Ah, ya es cierto, ya lo vi. Entonces la longitud son 0.6 micrómetros. Pero yo había dicho que un lambda era igual a 0.3 micrómetros y no vamos a trabajar ya en micros. Para el layout vamos a trabajar en lambdas. Entonces, un lambda, ¿cuántos micrómetros son? Perdón, 0.6 micrómetros, ¿cuántos lambdas son? Dividan 0.6 entre 3, ajá, les va a dar 2 micrómetros. Bien. Ahora, la W de mis transistores N, de mi transistor N, ¿cuánto era?
6 micros, profe. 6 micros. Entonces, ¿esto a cuántos lambdas va a ser igual? A 20, profe. A 20 lambdas. ¿Sí? Ahí está. Y la W de mi transistor P, ¿en cuánto quedó? 19.2 En 19.2, que equivale a 64 lambdas. 19.2 micrómetros, que son 64 lambdas. ¿Sí? Ay, como le di dimensiones ahorita inventadas a la celda, a ver si cabe el transistor P. ¿Sí? Vamos a ver si cabe. Y creo que no va a caber. Ok, cambio de... Nos van a faltar 4 Sí, lambdas. cambio de dimensiones. Cambio de dimensiones. Eso pasa por inventar las dimensiones. Vamos a cambiar las dimensiones. Alto de celda, vamos a mandarlo a 180. ¿Sí? Vamos a mandarlo a 180. Sirve que vean cómo se modifica esto. El ancho lo dejamos igual. El alto del pozo pues ya va a ser la mitad de eso. ¿Cuánto es la mitad de 180? 90. Entonces, vamos a ver cómo se cambian dimensiones. Selecciono el outline, es la importante, es la que me va a guiar. Alto, ya no son 150, 180. Ahí está. Luego, selecciono el riel, selecciono el cell outline y otra vez al tope, listo. Selecciono, ok. Para seleccionar cuando los materiales están agrupados, si se fijan, le doy clic aquí y selecciono el cell outline. Doy clic otra vez y selecciono otra capa. Clic otra vez y selecciono otra capa o suelto las selecciones. Entonces denle clic hasta que seleccionen el N-Well. Control E. ¿Cuáles son las nuevas dimensiones de mi pozo? ¿Cuánto mide de alto? 90. Muy bien. Y selecciono el cell outline y lo mando hasta el tope, a la mitad. Listo. Ahora sí va a caber mi transistor P bien. Creo. Sí. Profe, ¿cómo lo selecciona dos al mismo tiempo? Clic, shift clic. Ah, gracias. Bien, entonces vamos a hacer los transistores. ¿Cómo empezamos a hacer transistores? Ocupábamos el activo, ¿no? Pueden dibujarlos en el orden que quieran. Yo voy a empezar en el orden que se los había enseñado. Es en el orden que quieran, no hay un orden en particular. Pero yo voy a empezar con salchichita, entonces agarro poli, hago poli, listo. Control E. Y ya les había dado yo las reglas de diseño, entonces revisen sus apuntes. Ancho del poli. ¿Cómo calculo el ancho del poli? Revisen sus apuntes porque esto lo van a necesitar todo el semestre. Era ancho más 4. No. Creo, ¿no? A ver. No, deja corroboro. Era 2 landas por lado. Ok, se los voy a volver a poner y ya no lo voy a volver a poner. Poli. Ancho y alto. El ancho del poli es la L en lambdas. ¿Sí? Todo esto está en lambdas. La L en lambdas. El alto era la W en lambdas más 4 lambdas. Anótenlo porque esto ya no lo voy a repetir. Entonces el ancho del poli van a ser... ¿Cuántos lambdas tiene de ancho ahorita mi transistor N? ¿Cuántos lambdas tiene de largo, perdón, el transistor N? ¿Cuál es la L del transistor N? 0.6. No, aquí estamos trabajando... Serían Ajá, 2 lambdas. con 2 lambdas. Listo. El alto. ¿Cuánto es el alto de mi transistor N? Es decir, ¿cuánto es mi WN?
20 más lambdas. 4, 24. 24 lambdas. Listo, ahí está la salchichita de mi transistor N. ¿Qué sigue? Activo. Dibujo activo. Listo. Para el activo, igual voy a tener el alto y el ancho. Entonces, el ancho era L en lambdas más 11 lambdas. Y el alto era la W en lambdas. ¿Sí? Entonces, control E. Control E. ¿Y cuál va a ser el ancho de mi activo? Serían 13 lambdas. 13 lambdas. ¿Y cuánto sería el alto de mi activo? 20 lambdas. Ahí está. Platito. N-select, porque es un transistor N. Dibujo el platito. Control E. Y para cualquier transistor el select el ancho es el ancho del activo más 4 lambdas. Y el alto es el alto del activo más 4 lambdas. Entonces, ¿cuánto va a ser el ancho de mi select? Pues serían 17 y 24. Sí, 17 y 24. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya nada más selecciono los tres y los centro. Listo, ahí está mi transistor P. Véngase por acá. Y ahí se queda. Y pues selecciono el cell outline y lo centro. Ah, quedó justo al centro. Excelente. Ahí está mi transistor N. Mi transistor N. Voy a hacer el transistor P. ¿Sí? Voy a hacer otra vez el transistor P. Selecciono el transistor N. Pego el transistor N y lo voy a modificar y lo voy a convertir en transistor P. Salchichita. ¿Cuánto es la L de mi transistor P? La misma, 2 lambdas. Entonces el ancho se queda igual. Pero ¿cuánto es la W de mi transistor P? Más 4 de regla de diseño, ¿cuánto es mi alto? 68 lambdas, listo. Activo. El ancho se queda igual, pero el alto va a cambiar. ¿Cuánto va a ser mi alto del activo? 13 lambdas, ¿no, profe? No, eso es 64 lambdas, listo. Select, control E. Y aquí importante, el transistor P no lleva N-select, lleva P-select. Cámbienlo a P-select. ¿Y cuánto va a ser el alto de mi transistor, perdón, del select de mi transistor P? 68 lambdas. Listo, ahí está mi transistor P. Y pues lo agarro y lo voy a meter aquí. Y selecciono el cell outline y lo centro. Y ahí está. Listo. Ahí está mi transistor N, perdón, mi transistor P en su región P, mi transistor N en su región N. Y pues listo. Ya nada más me faltan los conectores.
Igual, los espero un minuto para que lleguen aquí. Profe, en mi caso que tuve medidas diferentes para mi transistor P, no importa que las esté tomando conforme a lo que me salió en mi simulación. Pues debería estar ajustando las medidas a sus dimensiones, pero pues igual ahorita que nada más es un ejemplo, no hay problema. Sí, lo he estado ajustando a mi simulación. Ah, En mi caso, sí, está bien. mi transistor es más grande. Sí, o sea, Entonces, ajuste, ahí lo que va a tener que hacer es ajustar las dimensiones del P y ajustar el alto de la celda para que quepa su transistor P. Yo ahorita lo ajusté porque mi transistor P no hubiera cabido aquí en el pozo, hubiera quedado por afuera. Pero sí, o sea, está bien que esté haciendo los ajustes. Seguimos. ¿Qué fue? Profe, una Ajá. pregunta. Es que me atrasé ahorita poquito. ¿Cuánto era la medida de poli para este último transistor? ¿Cuáles eran las medidas? El poli 68 lambdas de alto. ¿Y de largo? No, de ancho. ¿De ancho? De ancho 2. Ujú. Bien. Si no se ha quedado nadie más también, seguimos. Y pues ahora me falta poner conectores. Vamos a poner los conectores. Y por eso los agrupé la vez anterior. Y de instanciar. Y aquí tengo mi contacto activo. Lo llego y lo pongo y listo. Ahí en la pura esquinita. Y de instanciar, contacto activo. Lo pongo en la otra esquinita. Arrastro y selecciono los dos contactos. Control D para duplicarlos. M para moverlos. Y los vamos a mover menos 5 lambdas en Y y listo. Control D, listo. Hago lo mismo en el P por si se les pasó algo. Instancio, contacto activo, en la pura esquinita que coincida la esquinita. Instancio, contacto activo, en la pura esquinita que coincida la esquinita. Selecciono los dos. Control D. Los muevo menos 5 lambdas hacia abajo, control D, 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 y ya no cabe otro, entonces esos no. Así se debe de ver su circuito. Bueno, su celda. Bien, si nadie se me ha quedado atrás, ¿qué nos falta? Nos falta hacer estas conexiones. ¿Sí? Ya tengo los transistores, tengo los rieles y tengo la celda. Entonces me falta hacer las conexiones. Ahora, los transistores son bidireccionales. Quedamos que no importaba cuál lado dijera yo que es drain y cuál lado dijera yo que es source. Lo mismo se aplica al diseño, al layout. Y si se fijan en el transistor P, el source está conectado al riel de alimentación. Y en el transistor N, el source está conectado al riel de tierra. ¿Sí? Entonces, son bidireccionales, o sea, son simétricos. Cualquier lado puede ser drain, cualquier lado puede ser source. Ustedes díganme, para el transistor P, ¿cuál quieren que sea el source? ¿Cuál quieren que sea el lado que está conectado al riel de alimentación?
sea el que está más cerca. Los dos están igual de cerca. O sea, ¿cuál de los lados quieren que se conecte al riel de alimentación? El de la ¿Izquierda? Ok, entonces voy a venir para acá. Selecciono la herramienta de alambrado, que es esta Z de aquí. Z. Selecciono metal 1 porque voy a alambrar con metal. Me vengo aquí más o menos del centro del contacto. Clic. Y esta es la herramienta de alambrado. Cada vez que hagan clic pueden cambiar de dirección. ¿Sí? Clic, 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 clic. Y donde den clic derecho se acaba su alambre. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a dar clic aquí en el centro. Me voy hasta arriba, clic derecho. Listo, ya conecté este lado del transistor. Entonces este lado automáticamente se convierte en el source. Listo. En el N, ¿cuál lado quieren que sea el source? O sea, ¿cuál lado quieren que esté conectado al riel de tierra? El derecho. También la izquierda para conectar las derechas. Ok. Sí, muy inteligente. Entonces, igual, herramienta de alambrado, conecto aquí, acá. Y la ventaja es que ahora tienen que conectar los drains con drain del P con drain del N. Entonces, si este lado quedó como drain y este lado quedó como drain, pues ya nada más conecto verticalmente. Si hubiéramos escogido el otro lado, tendría que haber hecho una curva aquí, que se vale, pero entre menos vueltas tengan en sus conexiones, mejor. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama corriente de retorno, que se da cuando viene la corriente aquí, vienen corriendo los electrones y ¡uy! Y lo que va a pasar es que pues, los electrones no ven, entonces vienen y se van a impactar contra los lados, o sea, en una vuelta abrupta aquí, se impactan contra los lados del conductor y se generan un montón de efectos parásitos. El primero es que hay electrones que se regresan, o sea, literalmente rebotan en la frontera del conductor y se regresan. Otra es que hay electrones que se salen del conductor, o sea, genera radiación. Otra es que es por el efecto mecánico de que chocan los electrones con la orilla del conductor y se desaceleran, se calienta el conductor. Otra es que se genera radiación electromagnética, bueno, eso ya les había dicho. Y otra pues es que todos esos electrones que se están saliendo del conductor o regresando, y aparte los que chocan y cambian de dirección, la corriente baja de velocidad, es decir, baja su corriente. Esto funciona como si fuera una resistencia. ¿Sí? Entonces, queremos la menor cantidad de vueltas posibles. Es imposible evitarlas, pero la menor posible. Entonces, este diseño que escogieron está perfecto porque me vengo desde aquí hasta acá y listo. Ahí está mis dos transistores conectados. Asegúrense de que todos los conectores que pusieron estén cubiertos de metal 1, o sea, estén cubiertos con el alambre. Ningún conector debe quedar suelto, porque si no, les va a marcar un error. ¿Y qué me falta? Ya hice esta conexión, ya hice esta conexión, ya hice esta conexión. ¿Cuál conexión me falta? ¿La de X, profe? No, la de X es la que acabo de poner. La del nodo. La de A. O sea, me falta conectar las compuertas entre sí. Entonces, selecciono poly y puedo utilizar el alambre. No les recomiendo yo utilizar el alambre de poly porque las dimensiones mínimas del poly que estamos para esta tecnología es de 2 lambdas. Entonces, este alambre es muy chiquito. Si yo pongo alambre, le doy control E. Aquí donde dice wire width, le voy a cambiar el ancho a 2. Listo. Así sí. Su alambre no puede ser más chico que el canal. ¿Sí? Que su compuerta, perdón. Que su compuerta. Listo, ahí está. Profe, me di cuenta que con control cuando estás trazando un alambre se pueden hacer diagonales. Eso podría disminuir un poco el efecto que describió hace un Sí, momento. disminuye el efecto, pero para la tecnología que nosotros estamos usando no podemos usar diagonales. Nosotros estamos utilizando una tecnología específica del fabricante MOSIS y no admite diagonales. Es una tecnología de bajo costo. Las diagonales, ahí sí no sé por qué, pero las diagonales son costosas.
Ujú. Gracias. No usen diagonales. Diagonales reprobados. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, Bien. todo bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya nos pasamos de la hora de la clase y pues vamos a continuar regresando de vacaciones. Subirá la clase, Sí, ¿verdad? todas se suben. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada, profe, Por muchas nada. gracias. ¿Qué Profesor, pasó? Guarden todo. disculpe, ¿le puedo traer el reporte de la primera actividad? Porque ¿Cómo? le puedo entregar el reporte de la primera actividad. Pues si me entrega antes de que termine de cerrar las ventanas y me vaya, sí. Nosotros también, profe. Sí, profe. Ok, adelante. Déjenme dejar de presentar. Y déjenme dejar de grabar.